hasta hace, no sé, relativamente casi una hora, tenía yo la impresión, es más, lo que quería aportar era que habíamos interrumpido el levantamiento de información desde el módulo 2015, que de hecho se tardó en publicar casi 2 años. De hecho, lo estábamos trabajando, digamos, en presentaciones el año pasado. Exactamente se publicó el año pasado, se dieron a conocer los resultados el año pasado en el marco exactamente de la fecha de hoy, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y en esas estaba cuando me di cuenta que ya presentaron el módulo 2017. Pero tal es el nivel de verdad de deterioro de la agenda de trabajo infantil en la agenda pública que ni cuenta nos habíamos dado. Y digo nos habíamos dado porque es una agenda que yo sigo mucho y no hubo presentación pública, no hubo presentación de prensa, y eso nos habla de una agenda que, como vamos a ver aquí, empezó muy bien en este sexenio y terminó en un nivel muy bajo digamos, en la agenda pública, ¿no? Entonces, a ver, si quieren vamos a repasar rápidamente qué es lo que nos arroja el 2017, esto se los vamos a dejar, ¿no? Lo que nos está hablando es otra vez de una disminución, ¿no? En términos de la proporción de trabajo infantil, estamos hablando de 11%, ¿no? Sobre más o menos, si no me equivoco, 12% que todavía traíamos en el 2015. El levantamiento de 2017 nos está marcando una disminución, ¿no?, del 2 puntos porcentuales. Esto ha sido una constante, ¿no?, desde hace buenos años, y habla sí del impacto de algunas políticas públicas, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque con nosotros sabemos que el módulo de trabajo infantil de la ENOE no recupera ciertas formas de trabajo infantil que de hecho son las peores formas de trabajo infantil y que no están registradas. ¿De qué estoy hablando? Trabajo infantil en calle, trabajo infantil altamente explotador que no registra esta encuesta. Entonces, siempre tenemos que considerar que esta encuesta nos está dando un escenario, digamos, de lo más rosa de lo que verdaderamente es el fenómeno en el país. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos, como ven, ahí está el porcentaje. Desde el año pasado, si ustedes se acuerdan, una de las ventajas que incorporó el módulo desde el 2015, el módulo de no, ya no, corazón. Bueno, sí, para que no esté volteando. Una de las divisiones que nos permitió hacer el módulo 2015 fue que ya dividíamos los niños y niñas y adolescentes ocupados en 2 categorías. La categoría de ocupación por debajo de la edad mínima, ¿no?, menores de 15, y la ocupación peligrosa, que esa puede incorporar a adolescentes, ¿no? Sí, puede ocupar hasta menores de 18. Entonces, como les digo, desde el módulo 2015 se hizo la separación que nos permite tener un mejor escenario, y digamos que tenemos aquí lo más importante, igual, entre otras cosas, es que tenemos 4 de cada 10 niños y niñas que están ocupados, que están trabajando, son menores de 15 años, ¿no? Súper importante porque según los criterios, estos son los criterios de mayor preocupación en términos de trabajo infantil. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a lo que les estaba yo diciendo antes. Desde 2007 que se aplicó la primer módulo de trabajo infantil en las encuestas nacionales de empleo, estamos hablando de una disminución continua, un poquito el año pasado, y por eso se tardaron un poco en dar a conocer los datos, es que sentían que había un estancamiento por el tipo de contabilidad y por eso se acuerdan que se tardaron tanto en darlo a conocer, pero digamos que la disminución en términos por lo menos de este tipo de contabilidad nos habla de una disminución en el trabajo.
de 3.8 millones en el 2007, estamos en de 3.5 millones en el 2007, estamos en 2.1 para el 2017. La que sigue, por favor. La distribución por entidad federativa nos marca básicamente muchas constantes, no ha variado mucho. Seguimos teniendo a estados con alta proporción, sobre todo de trabajo agrícola, en los primeros tasas, en las mayores incidencias en tasa de trabajo infantil. La Ciudad de México, como se dan cuenta, tiene una de las menores tasas de trabajo infantil. Sí, en este caso, en la tasa bruta, en la parte del empleo, tenemos 5.4 sobre un promedio nacional del 11 en términos de tasa, era lo que habíamos dicho anterior. Pero, por ejemplo, en Nayarit estamos hablando del 19.7, estamos duplicando la media nacional, y eso tiene que ver con que este módulo, vuelvo a recordar, te va a registrar mucho más el trabajo agrícola que el trabajo urbano, ¿no? Entonces siempre va a haber como una tendencia a que ellos ocupen, estos estados ocupen los primeros lugares. La que sigue, por favor. Y esto refuerza lo que les estoy diciendo. En el total, en términos de trabajo infantil por tipo de localidad, estamos viendo que las localidades más urbanizadas tienen 7.6%, mientras que las menos urbanizadas duplican la proporción de trabajo infantil, ¿no? De ahí que pues tengamos esta parte. Además, si se dan cuenta, también se refleja también mucho en la proporción de hombres y mujeres. Generalmente el trabajo agrícola es más masculino que femenino, pero cuando nos vamos a otras áreas vamos a encontrar mayor proporción de mujeres. No les traje aquí, la que sigue, por favor. No les traje la parte de quehaceres domésticos, pero que sí está revisado en el módulo, que vale la pena que volvamos a revisar, porque lo que nos hablan en quehaceres domésticos, todos los módulos, es que se invierte, ¿no? Entonces ahí son más mujeres, casi a proporción de 8 por cada 2. Acuérdense que es importante mucho el registro de quehaceres domésticos, porque se reporta, por lo menos ya estadísticamente, que al menos la tercera parte de quienes realizan trabajos domésticos los hacen en condiciones de explotación. Es decir, niñas que cuidan a niños, niñas que dejan ir a la escuela por estar en los quehaceres domésticos, es decir, niños y sobre todo niñas y adolescentes que asumen tareas adultas dentro de algo que es un trabajo no remunerado, porque es importante considerar en esta ciudad, y sobre todo aquí veríamos cómo es al revés la proporción. Mientras que en el trabajo en general la proporción es mayor en zonas rurales, en quehaceres domésticos tenemos alta proporción en zonas urbanas y mucho más si nos vamos a las grandes metrópolis. La ausencia, la precarización en el trabajo, las distancias y lo que hace la urbanización es promover el trabajo en quehaceres domésticos de muchísimas niñas y adolescentes, que en sustitución a las madres que están trabajando a grandes distancias, sustituyen de manera muy clara todo lo que es la economía de la crianza, todo lo que son las prácticas de crianza que tendrían que devenir de los adultos, las asumen ellos como responsabilidad. En términos de la ocupación no permitida, la tasa, ¿se acuerdan que hicimos la división? No permitida es menores de 15 años trabajando. La tasa a nivel nacional la dijimos hace rato, y aquí ya está la distribución en términos de entidad federativa. La tasa mayor está en Nayarit con 12.2%, mientras que la Ciudad de México cuenta con 3.4%, es la de menor incidencia en ocupación no permitida, la que sigue. Y la tasa de ocupación peligrosa, que aquí estamos ya abarcando adolescentes, Zacatecas
tiene el 29.8%, es decir, 3 de cada 10 adolescentes o niños que trabajan en Zacatecas lo hacen en una actividad peligrosa, mientras que la menor cantidad la tiene la Ciudad de México con 6%. Es bien importante esto porque ha habido, digamos, un enfoque y ha habido una intención en política pública de trabajar mucho sobre menores de 15 años. Y tenemos muy descuidado lo que es el trabajo peligroso en adolescentes, ¿no? Este trabajo peligroso, porque decimos, pues ya cumplió, ya está en edad de trabajar y puede hacer cualquier cosa. Y aquí es donde las tasas nos empiezan a mover y nos empiezan a preocupar. Porque en el caso de Zacatecas, suponemos por la región, aunque no lo tenemos aquí, es que están trabajando en las salinas, es que están trabajando en las minas, es que están trabajando en el deshoje del desierto, y eso es altamente peligroso para estos adolescentes y está altamente descuidado en las miradas de política pública. En la que sigue, por favor. Los motivos por los cuales están trabajando o asumen los niños que están trabajando, más o menos siguen una misma tendencia, aunque si se dan cuenta, en la parte de 2017 llama mucho la atención el incremento en pago de deudas, no estudio y otra razón para estar trabajando, la disminución de la razón de por gusto o solo por ayudar, ¿no? Y la persistencia de que los niños y las niñas y los adolescentes asumen con un motivo, o los adultos que contestan, acuérdense que esta encuesta no la contestan los adolescentes ni los niños, la contestan los adultos, ¿no? Asumen que los niños trabajan para pagar sus propios gastos y su escuela. Es decir, la precarización en términos del adulto que tiene, o sea, que asume que no puede con los gastos mínimos de la familia, ¿no? Y ve como natural la incorporación de los niños y las niñas adolescentes, básicamente para que se pague la escuela, porque si no yo si bastante hago con darle un taco de frijoles, no puedo asumir gastos adicionales. La que sigue. La tasa de inasistencia escolar, acuérdense que el trabajo infantil tiene como uno de los indicadores, digamos, de análisis y de impacto lo que es la incorporación a la escuela. Se dice que si nosotros garantizamos el derecho a la educación, lo que estamos haciendo es trabajando para que los niños y los adolescentes no tengan necesidad de trabajar, ¿no? Garantizar el derecho a la educación se dice muy fácil, ¿no? Pero garantizar el derecho a la educación también incorpora el tener cumplidos alrededor de una serie de derechos que generalmente no están cumplidos. Entonces, ha habido más o menos, si se dan cuenta, desde el 2013 está como parejo en términos de la no incremento a la tasa de inasistencia, pero no hemos logrado bajarla. Y ese es el punto. El punto es que es bien difícil ya después bajar de eso porque te está hablando de los niños y las niñas en peores condiciones, ¿no? Entonces, estamos seguros que nuestros niños jornaleros agrícolas, por ejemplo, siguen formando parte de esta parte. ¿Por qué? Porque no hemos logrado, por ejemplo, la portabilidad de la educación. Porque estos niños, muchas veces niños migrantes, pues si dejan el lugar de la escuela en su lugar de origen, pues difícilmente pueden acceder a la escuela a donde van acompañando a sus papás en los procesos agrícolas. La que sigue, por favor. Razón de inasistencia, falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela, 42%, es decir, 4 de cada 10 asumen que no están asistiendo a la escuela. Y básicamente les quiero decir, no es por falta de interés, es por requisitos para ingresar a la escuela y la visión y la percepción de la aptitud, porque llegan de un lado a otro, son discriminados, son estigmatizados y naturalmente llegan con una brecha con los que están y los que llegan, en donde son básicamente culpabilizados y pues no quieren entrar a la escuela, porque nadie quiere llegar a la escuela para que te digan que eres tonto,
¿no? Disminuye la falta de recursos económicos, disminuye las razones por motivos de trabajo. Es bien importante. Este estancamiento tiene razones en el orden de la política pública, tiene razones en el orden de cómo no estamos permitiendo el acceso a la educación de entrada a este tipo de niños. Bien. Hasta aquí le dejo en términos de un diagnóstico muy rápido. Les recomiendo que ya está ahí en INEGI, lo acabo de descubrir el reporte completo, y pues trabajemos ya sobre la información 2017 que no nos habían, lo que logramos ahí averiguar era que la habían presentado ahí, pues yo creo que en una recámara, en febrero, ¿no? Pero bueno, ni siquiera boletín de prensa. Ok. ¿Cuáles son? Y déjenme ir rápidamente las acciones de gobierno que seguramente ya han tocado. A ver, nosotros empezamos este sexenio verdaderamente muy ilusionados porque por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo estaba colocado el problema del trabajo infantil. Y de ahí empezaron a derivar una serie de, digamos, de lógicas de instrumentación, de política pública, que tuvieron, digamos, avances como los que están ahí reflejados. Se hizo la CITI, que era un esfuerzo de coordinación interinstitucional, se lograron crear las 32 comisiones locales para prevenir la erradicación y el trabajo infantil en todas las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Se reformó el artículo 123, relacionado a la edad mínima de admisión al empleo, aumentándola de 14 a 15, básicamente para hacerla equivalente a lo que la educación básica de este país obligatoria nos estaba diciendo. Y si nosotros decíamos que teníamos como obligatoriedad la secundaria, por promedio de edad tendría que haber congruencia entre uno y otro. Y consecuentemente de eso, el 10 de junio también pudimos ratificar el convenio 138 de la OIT, que también era una de las demandas que teníamos y que estaba pendiente, digamos, el bloque de organizaciones que trabajamos alrededor de trabajo infantil. Se aprobó el proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores, el PRONAPETI. Lastimosamente, pues el PRONAPETI se quedó aprobado, nunca se publicó, es decir, nunca fue un instrumento vinculable, obligatorio, de coordinación para las instituciones y que pudiera operarse, ¿no? Entonces, por más de que pues sí tuvimos el programa, lo aprobamos en el CITI, pues no hubo resultados, pues porque nunca se publicó. La que sigue, por favor. Protocolos de inspección, convenios de colaboración, digamos, inicialmente hubo un esfuerzo, digamos, institucional por avanzar durante los primeros años. Y yo diría que hace 2 años más o menos, ya desde el año pasado empezaba con ritmos muchísimo más lentos y bueno, este año ya mucho peor, ¿no? Yo podría decir que podría deberse al cambio en la Secretaría del Trabajo, pero no es cierto que nada más fue eso. Digamos que eso ya fue lo que le vino a dar a la puntilla, ¿no? Pero esto ya venía como un proceso. Es decir, hubo evaluaciones de las comisiones en los CITIs locales en donde se veía que no estaban funcionando, que eran una pura formalidad, y hubo evaluaciones de, por ejemplo, de presionar para que el programa fuera publicado y se pudiera hacer algo, y lo que empezó a ver fue como a diluirse el trabajo. Como les digo, creo que cambiaron muchas cosas de fuera que tenían que ver con que sí creo que hubo un impacto en la medida que el gobierno federal, la presidencia de la República, decidió no publicar el programa, ¿no? Y que eso bajó los ánimos de cuáles eran los alcances de quienes operaban administrativamente el programa y, digamos, la agenda de trabajo infantil en la Secretaría del Trabajo. A eso hay que aumentar, no nada más el cambio que fue más reciente, pero antes del cambio en la Secretaría del Trabajo, también impactó el cambio en la Organización Internacional del Trabajo, que tenía
en su agenda muy claro el impulso de erradicación del trabajo infantil y trabajo peligroso, y que pues la salida de Thomas Vincent sí impactó también en la lógica de incidencia en política pública en esta agenda. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? La última noticia es que y de hecho esto que le estoy pasando pasó en la 17 reunión ordinaria de la Comisión Intersecretarial el mes pasado, pero de hecho fue lo que ayer pusieron en agenda de comunicación social las autoridades. O sea, lo que hubo fue una presentación de la Secretaría del Trabajo con la OIT, en donde están presentando esto que les digo. Es decir, en 2 años lo único que ha pasado es eso. Parece ser que en algún momento en el 2016, alrededor de la Agenda 8.7, que además, ojo, la iniciativa regional 2016 todavía se hacía como ni siquiera en el conglomerado de todas las naciones, fue una agenda pequeña a nivel de Latinoamérica, y lo que pretendieron ahí es que algunos países, incluyendo México, se incorporaran a un modelo de identificación de riesgos del trabajo infantil, que es un modelo que se hace a través de las encuestas. Entonces van a retomar, por ejemplo, el módulo y retomar el módulo para hacer el modelo, y esto es lo último que tenemos. Es decir, esto que se aprobó en esta sesión pasada del CITI, ya no se habla. Si se habla otra vez de lo macro, porque pues básicamente mi impresión y mi afirmación es que la agenda de trabajo infantil en este sexenio podemos ya darla por terminada, podemos empezar a hacer evaluaciones de qué bien, qué mal o dónde quedamos, porque no van a hacer nada más. Que quede claro, no van a hacer nada más, ¿no? En la que sigue. ¿Cuál es el escenario que nos viene? Yo creo que tenemos que tomar, y esa es la lógica de la mesa, y por eso estamos aquí, todos y todas, ¿no? Es como los horizontes de para dónde tenemos los pendientes, ¿no? Y el primero, y eso es bien importante retomarlo para cuando tengamos que armar incidencia y ver qué hacemos con la agenda, es que tenemos que utilizar el marco internacional que ahora ampara el trabajo infantil, la que sigue. Y esto es que los objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente están acordados por México y por muchos otros países, pero por México lo están, marca en su meta 8.7 a que se adopten medidas inmediatas y eficaces con miras de erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de todas formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, como una medida esencial para lograr el trabajo decente para todos, el empleo pleno y productivo y el crecimiento económico incluyente, la que sigue. Entonces, estamos hablando de un marco internacional en donde supuestamente el gobierno mexicano, quede quien quede, porque es el Estado mexicano, tendrá que cumplir, ¿no? Y tendrá que ser una guía de parte de las organizaciones para poder hacer incidencia en política pública. O sea, más allá no es quieres, no quieres, se me antoja, no se me antoja, básicamente está planteado en los objetivos de desarrollo. Yo creo que es una oportunidad, más allá de lo que pensemos de los objetivos de desarrollo sustentable, para utilizarlo, ¿no? Porque implica para los gobiernos estar dando reportes, implica para los gobiernos estar dando cuentas a organismos, a órganos a nivel internacional, y creo que eso es, digamos, un elemento de contexto importante. La que sigue, por favor. Entonces, la visión de los ODS en ese caso es, como les digo, no nada más se da sobre trabajo forzoso, que de hecho están hablando de límites, están diciendo que al 2025 vamos a tener eliminadas todas las formas de trabajo infantil que son peores formas, ¿no? Que al 2030 estaríamos ya acabando con la trata de niñas, niños y adolescentes, y
En esto también hay acuerdos ya regionales que tienen que ver con cómo vamos avanzando para erradicar totalmente el trabajo infantil. De hecho, otro de los elementos, digamos, fracasados de esta administración, que es la Agenda 2025, ¿no?, que 25 por 25, que decía que al 25 tenemos que tener cosas terminadas, también tenía planteado vía los ODS que íbamos a tener, ellos estaban planteando que al 2025 en este país no iba a haber ningún niño, ningún adolescente trabajando. Eso era lo que se planteaba. Pero digamos en general, digamos como propuesta, le plantearía que es importante, como en esta agenda que se está planteando acá y que han estado discutiendo, no perdieran el escenario internacional, que es sumamente importante. La que sigue, por favor. El trabajo infantil en la agenda electoral, 2018. La que sigue. Pobremente. Como plataforma, en el libro, en una de las publicaciones de Andrés Manuel, hay una referencia a trabajo agrícola, pero aquí estamos hablando no de lo que dice un candidato, sino lo que dice la plataforma electoral. Y en la plataforma electoral de la Presidencia de la República, en ninguna hay referencias al trabajo infantil. Punto. La que sigue. En la Ciudad de México, ni la coalición Juntos Haremos Historia, ni el Verde, ni la Alianza, ni la candidata independiente Lorena Osoria hacen ninguna referencia al trabajo infantil. En el caso de la plataforma del Frente, hacen referencia básicamente en la parte de trabajo adolescente, aunque no hacen la división, ¿sí? Porque ahí hablan de personas entre 15 y 29 y aquí para hablar de trabajo adolescente tendríamos que abarcar de 15 a 17. Sin embargo, pues hay menciones alrededor de lo que tiene que ser el primer trabajo, aunque no hay ninguna mención, y es ahí cuando está el error. No hay ninguna mención que tiene que ver con la preocupación de lo que es las medidas de protección para el trabajo en edad permitida, o sea, para adolescentes. Tenemos, por ejemplo, en esta ciudad, a nuestros adolescentes pues trabajando en cantinas. Es trabajo peligroso. A nuestros adolescentes trabajando en la calle. Cuando básicamente lo que plantea la norma internacional es que no trabajen, es que tienen que trabajar en condiciones que les permitan su desarrollo. Y hoy por hoy no es una discusión ideológica, es una discusión que damos en el plano científico. A los 15 años estás creciendo, a los 15 años tienes abiertas partes de tu cerebro, es el segundo momento, después de que acaba la primera infancia y que se medio cierra así, después se vuelve a abrir. Y la parte frontal está en desarrollo. Entonces, si seguimos pensando desde otras lógicas, pues estamos equivocándonos. La que sigue, por favor. El otro que contempla alguna referencia en su plataforma Jefatura de Gobierno sobre trabajo infantil es Marco Rascón, Partido Humanista, que señala específicamente la prohibición de mano de obra infantil en las redes de abastos y mercados públicos. Redes que, por cierto, no están contabilizadas en los módulos de trabajo infantil. Y finalmente, Miquel Arriola menciona también, las cuestiones que tienen que ver con situación laboral. Él es el que es más amplio, más, digamos, más explícito en términos de la agenda de trabajo infantil en la ciudad. La que sigue, por favor. Como verán, si hubiéramos tenido, hablo de la ciudad porque estamos aquí en la comisión, no, pero si pudiéramos hablar de
del análisis de las plataformas de todos los estados, en muy pocas estaría referenciado el trabajo infantil. Sigue siendo un espacio muy invisible en la agenda, ¿no? Porque seguimos siendo una sociedad que justifica el trabajo infantil. Si no hay una demanda social masiva por la indignación alrededor del trabajo infantil y de lo que ello implica y representa, ¿no? Seguimos criminalizándolo, ¿no? Seguimos con la lógica de que es mejor que estén trabajando para que no sean delincuentes. No sé si ya ese dato lo tengo muy viejo, pero me gusta mucho repetirlo. Hace 2 años hubo un análisis que hizo Elenita Zaola con adolescentes jóvenes, con adolescentes en prisión por delitos graves. Si estamos hablando de que verdaderamente ya estaban ahí los delitos graves, está en liga con narcotráfico, asesinatos, etcétera. Entonces, el estudio que ella hace, bueno, trae muchos indicadores que explican la presencia o algunos de los elementos de contexto de por qué estos adolescentes estaban ahí. Pero un dato súper importante, a mí generalmente ella nunca lo refiere, porque como les digo, la agenda de trabajo infantil no es muy vista, era que casi la totalidad de los muchachos que estaban ahí refirieron, ya tengo que acabar, casi, ok, refirieron que habían trabajado desde niños. Y cuando les digo trabajado desde niños, no era que hubieran sido halconcitos y que empezaran en la escala del crimen organizado desde abajo, no. Habían trabajado vendiendo chicles, habían trabajado pues haciendo los trabajos que hacen la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de este país. Habían trabajado en el área agrícola. Entonces, como yo digo, yo no digo que quien haga trabajo infantil se va a hacer delincuente, pero lo que sí es un hecho, es que el trabajo infantil no limita lo otro, es al contrario. Cuando tú vas violentando los derechos desde que eres niño, pues lo más probable es que la ausencia de Estado te va a marcar. Porque básicamente lo que pasa ahí es que hay ausencia de Estado. Hay quien no se molesta por decir, ay, Chucho, tiene 3 semanas de no venir a la escuela. ¿Dónde está Chucho? ¿No? O sea, básicamente, falta de Estado, ¿no? Entonces, voy a terminar un poco, bueno, aplaudiéndoles primero por la agenda política. Yo creo que está bien bonita. No, creo que trae digamos, los elementos esenciales para poder seguir trabajando sobre esta agenda. Tengo algunas básicamente tengo así como comentarios generales. El primero es lo que tiene que ver con fortalecer y consolidar el CITI y el CIPINA. A ver, yo sí creo que hay que fortalecer el CITI, sí creo que hay que fortalecer el CIPINA, pero no creo que fortalecer el CIPINA sea el mecanismo institucional más idóneo para la agenda de trabajo infantil. A ver, los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores son sujetos de protección especial. Por lo tanto, tienen que tener una visión y una atención desde quien está a cargo de la protección especial, que son los sistemas que derivan de lo que tendremos que seguir transformando, que es el DIF, que derivan de las procuradurías de defensa y no del CIPINA. El CIPINA es un órgano articulador de políticas universales. Cuando logremos sacar a los niños así, los incorporas al CIPINA, porque esa es la intención. La intención es que los programas compensatorios y los niños de protección especial no se queden siempre en el programa compensatorio, sino que los universalicemos. ¿Que dónde está Chucho? Pues en la escuela, porque nosotros garantizamos en la escuela
en Guerrero y la garantizamos en Guanajuato, ¿no? Y entonces ya lo hicimos así, pero quien lo puede operar no son los IPINAS. Quien lo puede operar son las procuradurías, ¿no? Entonces creo que en esa parte fortalecería las acciones, el poder incorporar en la parte, ¿no? La otra de prevención de trata de niños, niñas y adolescentes, yo sí creo que esa es una de las agendas prioritarias. Cada vez se está incrementando más la trata con fines de explotación laboral. Tenemos además esta trata a nivel transnacional. El proceso de migración y de cierre de frontera y reportaciones, etcétera, lo que va a estar provocando más es el riesgo a miles de adolescentes con relación a trata de explotación laboral, que no los vemos. Si la trata, la trata visibilizada es la trata con fines de explotación sexual. Y tenemos gran pendiente y cada vez más casos en donde vemos fenómenos de trata. Bueno, en la ciudad los hemos ya detectado, con trabajo ambulante, con niños expuestos a estos procesos que sin lugar a dudas, si no hablamos de trata de explotación laboral, estamos perdiendo y estamos dejando pues a niños siendo víctimas de altas y graves violaciones a sus derechos humanos. Entonces me parece muy, muy acertado. Salud, seguridad y restauración de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil o edad permitida. Está muy ligada igual al primer punto, tiene que ver ya más con acciones concretas. Les digo que aquí en esta parte yo creo que tendremos cada vez más de pensar que la restitución de derechos en casos de niñas y adolescentes trabajadores pasa por la restitución de derechos de sus familias, de sus padres, de los adultos que están a cargo, ¿no? Porque si no lo hacemos así, estamos violentando de otra manera, otra vez más, los derechos de estos niños. Digo, porque lo que ha pasado, y ustedes lo saben, en algunos estados es agarran a los niños, ven a los papás, son que generalmente de ascendencia indígena, agarran a los niños, los separan de los papás, los meten al DIF y hacen un disque plan con los papás para ver si pueden ser buenos papás, no cuando les tienen que dar es trabajo, cuando tienen que asegurar que los niños estén cuidados mientras ellos trabajan, donde tienen que tener escuelas completas. O sea, si no miramos esto con integralidad, pues no vamos a salir. Y tenemos que insistir, y creo que en esta parte, pues, perfectamente claro y perfectamente bien puesto. Restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes, indígenas y jornaleros, pues, ¿qué vamos a hablar? A mí me gustaría, después de 20 años ya casi, no tantos, pero sí por lo menos más de 15, sobre la insistencia de que si ustedes creen que estamos en el siglo XXI, vayan a ver los procesos de jornaleros agrícolas, ya déjense de niños, de adultos, y van a tener el México del siglo XIX, con tiendas de raya, con capataces. No puede, sí tiene que estar separado, porque si hay una deuda y si hay un poder de indignación son los niños jornaleros agrícolas. Reconocimiento constitucional de las poblaciones afrodescendientes, yo creo que una de las grandes, digamos, de los grandes logros hoy de la población afrodescendiente es hacerse visible, ¿no? Es un proceso que durante muchos, ya ni siquiera podemos decir años, siglos, ha estado oculto en este país, y creo que el poder visibilizarlo, enfocarlo, especializarlo, nos hace mucho tener avances en una agenda, además en donde acordémonos, las poblaciones afrodescendientes que están todavía en comunidad completa, están en áreas de alta pobreza, donde hay mucha alta participación de niños en trabajo infantil. Hablemos de la zona de Oaxaca y de Guerrero, la Jamaica,
la papaya y todo este tipo de productos agrícolas tienen alta incidencia de mano de obra, de trabajo infantil, y lo peor de todo es que cuidado con eso, no es en unidades familiares, es trabajo a terceros. Entonces tenemos que cuidar muy bien qué y cómo. Y elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, pues se liga igual a la primera, es increíble. Hay una omisión últimamente ya de las regulaciones en términos de lo que implica, y creo que tenemos un escenario de riesgo mayor. ¿Cuál es el escenario de riesgo mayor? Y lo toco en los plaguicidas, pero va a ir también en la reconformación del trabajo infantil y del empleo en el país, y tiene que ver con nuestra posición en el mundo global. Todo lo que ahorita está pasando, a la larga nos va a llegar al aguacate. Si nosotros en algunos lugares y en algunos estados como Culiacán habíamos tenido incidencia, no por razones de que los empresarios se volvieran bien comprensivos con los derechos humanos, sino porque tenían vía los convenios internacionales, con los contratos internacionales, restricciones para tener mejor calidad para los compañeros, para que cuando tuvieran su acreditación para poder exportar, fueran calificados para poderlo hacer, por ejemplo, con el jitomate, ¿no? Hoy no la van a tener. Si siguen las cosas como siguen, eso se va a ir rompiendo también. Y entonces lugares donde pensábamos que estábamos, digamos, por razones que sean, mejorando las condiciones de los jornaleros agrícolas, van a verse empeoradas. Porque no va a haber presión, porque la verdad es que no fue con conciencia social, sino por conciencia económica. No va a haber presión, y además no va a haber presión económica, y también lo económico en términos de la producción va a impactar y mucho. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, tenemos que hacerlo también en un proceso que quienes sí conocen el campo saben que tiene que ser un proceso paulatino, porque hay que recuperar, sí, hay que generar autosuficiencia, pero para eso hay un proceso de erosión de tierra, hay un proceso de baja tecnificación, hay un proceso de abandono de muchísimos años a partir de una política agrícola que impactó sobre esa situación, ¿no?